Durante todo el año 2010, la violencia se generalizó en la ciudad capital y en todo el territorio del país. Asesinatos, secuestros y extorsiones fueron las noticias diarias de los medios informativos. El temor se apoderó de todos los ciudadanos. El número de adolescentes en conflicto ha ido en aumento. Con mayor preocupación se ven los casos en donde los actos de violencia involucran a jóvenes adolescentes e incluso a niños, que llegan a cometer delitos desde el robo hasta el asesinato. Más se enfoca aquí la aportación ilegal de arma de fuego por parte de ellos, le sigue la extorsión y en tercer lugar pues los homicidios. Los pilotos del transporte urbano y los usuarios que a diario utilizan este servicio se han convertido en las principales víctimas de estas tragedias. Son muchos los casos en que los jóvenes están participando ya en asesinatos, en sicariatos más que todo. La población guatemalteca, temerosa y angustiada por este tipo de delincuencia, no le importa si los hechores son niños o adolescentes. Lo que desean es que sean castigados. Atrás de cada delincuente adolescente hay un adulto. Los adolescentes por ellos solos no son capaces de coordinar una organización compleja como es el crimen organizado. Entre el odio y el temor contra los jóvenes delincuentes de hoy, las iniciativas para encontrar soluciones a esta ola violenta se plantean una pregunta aparentemente sencilla. ¿En qué momento un niño, un adolescente o un joven se decide a cometer un delito? ¿Qué lo impulsa? Al momento de capturar a un delincuente menor de edad, las autoridades ni la población en general pocas veces se entera que detrás del crimen que el adolescente está cometiendo existen muchas y diversas causas. Cuando tuvieron la primera vez tenía 12 años. Como Luis, muchos adolescentes e incluso niños se encuentran en conflicto con la ley. Pero al apartarnos del hecho delictivo, surge la interrogante: ¿qué provocó que estos menores de edad caigan en delito? El adolescente es una persona que está en un proceso de aprendizaje. Los adolescentes aprenden en base a la prueba y error. Al visitar la ciudad de Coatepeque, municipio de Quetzaltenango, encontramos que gran cantidad de adolescentes e incluso niños se ganan la vida trabajando en la calle, lo que los hace posibles piezas de ser enganchados en actos delictivos. ¿Cómo te dicen? Que por lo menos hay otros lugares allá que vos allá lo vendemos y después compartimos el billete, pero no les hago caso. Coatepeque ocupa el segundo lugar con más casos de adolescentes en conflicto, superándolo únicamente la ciudad capital. Pero la falta de recursos económicos en que vive la mayoría de jóvenes guatemaltecos hace que dejen de prepararse y decidan ubicarse en cualquier trabajo que les produzca algo de dinero. ¿Por qué no hay monstruos de la élite, monstruos blancos en las sociedades indígenas y afrolatinas? ¿Por qué? Porque los blancos, las élites, reciben un tratamiento diferenciado, tienen recursos, pasan todo el tiempo en la escuela, no son expulsos tempranamente en las escuelas y no están viviendo en espacios de violencia. Las causas por las que un adolescente se involucra en un crimen pueden ser muchas. Sin embargo, atrás de todo adolescente en conflicto con la ley, hay un adulto que lo induce a que su vida cambie, posiblemente para siempre. Estamos en Coatepeque, una de las ciudades de la costa sur donde los delitos cometidos por menores de edad se han incrementado. En este día, un presunto delincuente menor de edad es conducido para dar su declaración ante el juez primero de niñez y adolescencia que ve este tipo de casos. Por ser menor de edad, un adolescente en conflicto con la ley no puede ser tratado de la misma forma que un delincuente adulto.
Pero eso no significa que el adolescente no vaya a ser juzgado y sancionado por sus actos. Desde el año 2003, en Guatemala quedó aprobada la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, también llamada Ley Pina, que rige los procesos penales para menores que cometen algún acto criminal. Esta ley se caracteriza porque, además de juzgar al menor, también busca protegerlo. Se le debe de garantizar el respeto a su identidad, a su imagen y la confidencialidad de todo o los hechos que han conllevado a que sea detenido. Con la aprobación de esta Ley Pina, fueron creados los juzgados de niñez y adolescencia, quienes son los responsables de dictar las sanciones por cualquier crimen cometido por un adolescente. Que hay un juez de adolescentes en conflicto con la ley penal. La defensa pública tiene abogados exclusivos y especializados en defender a adolescentes en conflicto con la ley penal, y el Ministerio Público también tiene fiscales especializados. Según la Ley Pina, los adolescentes en conflicto con la ley son aquellos que han violado la ley penal y que están comprendidos entre los 13 a los 18 años de edad. Hay varias medidas que podemos utilizar: arresto domiciliario, entregárselo a su familia, a una persona idónea. La sentencia máxima para un adolescente es de 6 años en un centro juvenil de privación de libertad. En teoría, la justicia penal juvenil en Guatemala no pretende castigar al adolescente. Por el contrario, busca reintegrarlo a la sociedad. Pero hasta el momento, esta reintegración parece que no se está logrando. Los jóvenes hoy viven una justicia penal juvenil metidos en un sistema altamente punitivo, con una idea de control, con una idea de todavía un poco vinculada a todo el concepto de la ley del talión, va ojo por ojo, diente por diente. El incremento de delitos cometidos por adolescentes es notoria, especialmente en las poblaciones de la costa sur, donde la aplicación de la justicia se complica por la falta de juzgados especializados. Por ejemplo, el Juzgado de Niñez y Adolescencia de la ciudad de Coatepeque es el único que atiende los casos del departamento de Retalhuleu y también los casos de las poblaciones de la parte sur de Quetzaltenango y San Marcos. Actualmente, en el Congreso de la República se analiza la posibilidad de aumentar las penas a los jóvenes en conflicto con la ley. Sin embargo, los mismos jueces de justicia opinan que también debe buscarse soluciones a lo que consideran los factores que influyen a que estos jóvenes adolescentes se desvíen de su comportamiento correcto. También trabajar en aquellos factores de riesgo de los adolescentes, como lo es la pobreza, la desintegración familiar, la deserción escolar, las adicciones. Yo creo que por ahí deben de ir encauzadas las políticas públicas. Esto lo han comprendido varias instituciones que están desarrollando acciones preventivas no solo con los jóvenes, sino también con niños de corta edad. Esta es la colonia Tierra Nueva 2, un área que se cataloga como zona roja de la ciudad capital, y precisamente aquí, en esta colonia, asistimos a un evento poco usual. ¡Sí a la vida, no a la violencia! Un grupo de vecinos ha organizado un intercambio de juguetes que inducen a la violencia por juguetes educativos, como parte de un festival que llamaron Sí a la vida, no a la violencia. Si le estamos dando un arma, le estamos diciendo qué queremos, que él sea. El propósito es romper con lo que los especialistas llaman la línea ascendente de violencia, la cual tiene su origen con los actos violentos que un niño vive en el hogar. La teoría es que toda persona debe seguir una línea de vida formada por actos que están dentro de la ley. Pero si un niño nace y crece en un ambiente de violencia, ya sea en su casa o en su barrio, él está en peligro de iniciar una línea paralela de actos fuera de la ley, la que, dependiendo de los actos que cometa y la frecuencia con que actúe fuera de la ley, este niño se irá alejando cada vez más de la línea recta de su vida, ascendiendo en la línea de violencia
hasta que llegará a un punto en su adolescencia o juventud que le será difícil de reencauzar su vida y regresar a la línea correcta. Los especialistas consideran que, en primer lugar, la forma en que los padres de familia reprendan o corrijan a un hijo que descubran cometiendo un acto fuera de la ley influye en gran manera para que se mantenga dentro de la línea correcta. Cuando usted ve los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, y cuando yo los entrevisto, siempre hay una pregunta que les hago. ¿Con quién vivías antes de cometer el hecho? Y en la mayoría de casos, o vive con la abuela, con el abuelo. El otro punto de influencia positiva o negativa es cuando el niño o adolescente tiene su primer contacto con las autoridades a consecuencia de ser capturado por haber cometido un acto que ya tiene las características de ser un delito. Si lo hacemos de forma violenta, pues no va a cambiar sus parámetros. Al contrario, va a seguir agrediendo, va a empezar a agredir a los mismos agentes de la policía. Entonces, de alguna manera, eso topa con la rehabilitación que se pretende en algún momento. El momento en que las autoridades entran en contacto con el adolescente en conflicto con la ley es la oportunidad donde el sistema de justicia podría ser el punto de cambio para romper la línea ascendente de violencia de este joven y ayudarlo a regresar a la vida de actos correctos. Pero este punto de cambio no se logra, ya que regularmente las aprehensiones son violentas. Otra forma de hacer el punto de cambio en la línea ascendente de violencia del joven en conflicto con la ley es que cada caso debe ser analizado para aplicar las sanciones menos perjudiciales y que el privarlos de libertad sea la última opción. Podemos mencionar la libertad asistida, que es un tipo de sanción que el adolescente la cumple en libertad bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario de la Secretaría de Bienestar Social. Generalmente, cuando a un niño o adolescente se le priva de su libertad ingresándolo a un centro correccional para menores, el propósito de corregirlo muy pocas veces se logra. Por el contrario, la convivencia con otros privados de libertad y la falta de orientación adecuada en estos centros influye para que continúe en ascenso en su línea de violencia. Muchas veces entra alguien por una falta o por un delito menor y termina graduándose en un doctorado, dijera alguien, en crimen y en violencia. El primer esfuerzo para prevenir el delito juvenil debe hacerse en la casa, en la familia. Entonces, si nosotros queremos cambiar nuestra violencia que está en nuestras calles, pues tenemos que cambiar también la violencia que está en nuestras casas para que nuestros niños, para nuestros adolescentes no salgan a replicar esa violencia. Para prevenir los delitos juveniles, el Estado debe invertir en la atención a los adolescentes y sus familias que se identifiquen con posibilidades de caer en delito. O sea, la inversión más fuerte la tenemos que hacer siempre en prevención, porque es la inversión que me va a ahorrar todo el gasto posterior. En los juzgados de niñez y adolescencia que funcionan en Coatepeque, se ha puesto en práctica la escuela para padres, donde estos reciben orientación de cómo orientar o corregir a los hijos sin violencia para prevenir el delito juvenil en estas ciudades. La escuela de padres a nosotros nos sirve bastante porque un 80% de casos de adolescentes en conflicto con la ley penal provienen de familias desintegradas. Los valores aprendidos en estas escuelas por los padres es posible que influya para que muchos niños y adolescentes sigan el camino correcto y no la línea ascendente de violencia. En una de las calles de los barrios periféricos de la ciudad, encontramos a estos jóvenes que, acompañándose con música y haciendo uso de malabarismos, buscan transmitir un mensaje a la población. El objetivo del grupo es fomentar en la juventud habilidades artísticas y con ello cambiar la forma de cómo la sociedad ve a los jóvenes que viven en estas áreas de la ciudad que ahora están marcadas como zonas rojas de alto peligro. O sea, hay jóvenes creadores de paz, creadores de convivencia, de amor y que tienen planes para sacar a Guatemala adelante. El movimiento de las pintas con graffiti se ha aceptado como uno de los movimientos expresivos artísticos actuales.
Sin embargo, cuando se ve a un adolescente haciendo pintas en la calle y vistiéndose diferente, inmediatamente se le vincula con delincuencia y crimen. Porque estamos juzgando a esa persona por su aspecto. No sabemos nada de esa persona, no sabemos si ha cometido o no en su vida un hecho delictivo, un hecho violento. Igual es la mejor persona de la ciudad de Guatemala. Con actividades artísticas, afiches, playeras y mensajes por internet, la campaña Ser joven no es un delito está tratando de cambiar esta visión de discriminación que tiene la sociedad hacia los adolescentes, principalmente hacia los que viven en áreas marginales o en situación de pobreza. Y si eso es así, entonces, ¿qué destino, qué rumbo o qué futuro le estamos dejando al país? A través de foros de concientización, esta campaña realiza un llamado al Estado de Guatemala para que genere oportunidades de educación y empleo para los adolescentes y jóvenes, quienes por permanecer sin hacer nada están propensos a involucrarse en hechos delictivos. La tasa de jóvenes ociosos que ni estudian ni trabajan entre 15 y 24 años de edad en Guatemala es de un 32%, la segunda más alta de América Latina y el Caribe, según un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo. Instituciones como Grupo Ceiba cree que la capacitación y el estudio a jóvenes que viven en áreas marginales de la ciudad capital ayuda a que los jóvenes se mantengan alejados de caer en las redes criminales. Que contrario al que tener que utilizar un arma o al tráfico de las drogas, encuentra en la tecnología un camino que le ofrece una herramienta para ganarse la vida honestamente. Eso es todo. Muchos de los jóvenes que participan en las capacitaciones del Grupo Ceiba han logrado cambiar el rumbo de su vida. De que aquí se les da la oportunidad de aprender algún oficio, de trabajar. Pese a todos estos esfuerzos por cambiar la visión que tiene la población de la juventud, actualmente se sigue culpando a los adolescentes de la violencia que vive el país. Juzgarlos como adultos no va a resolver nada. Eso no funcionó en ningún lugar del mundo. Cuando se ve a los jóvenes como el presente y no el futuro de Guatemala, cuando se le dé oportunidades para que se expresen, cuando tengan la oportunidad de estudiar lo que les guste y cuando puedan tener la oportunidad de un trabajo digno, entonces se logrará evitar que los niños y los adolescentes dejen de caminar al filo del delito.